Trading con noticias es una de las operativas que más aman y a la vez más odian de los traders, ya que puede darte rentabilidades muy grandes en cuestión de minutos, pero al mismo tiempo, si no la sabes utilizar, pueden hacer que pierdas todo tu dinero. Y en este video voy a mostrarte un extracto de una mentoría 1-a-1 con un alumno que ya tiene la base suficiente para empezar a entender una introducción a cómo operar fundamentales. Lo he explicado desde la parte teórica, desde la parte económica, desde la parte técnica, porque como ya pueden ver en otros videos, he logrado operar diferentes noticias, logrando tener como un tope máximo de $13,000 en un minuto. Sin más que decir, disfruta de este extracto de la mentoría. Yo antes solía operar en el oro, pero hacía un análisis muy fundamental. O sea, yo me fijaba más en los datos de las noticias, que inclusive hasta hacía un diagrama de por ejemplo, tasa de interés, está al punto 3, al punto 2. Entonces miraba la antigüedad, cómo iba, hasta la graficaba y hacía como, entre comillas, una predicción de eso. Me funcionó un tiempo. Quiero afinar un poco más eso, Jean-Pierre. Empecé con unos problemas de estructura, he ido trabajando, me ha ido bien. Tuve un mes muy bueno incluso. Así con estas operativas que me gané más o menos en un mes como $1,600, me fue bien. De hecho, ese era mi misión. Yo dije, no, voy a entrar a bursa, estudiar, voy a sacar plata de un banco. De hecho, la plata con que pagué el curso fue sacada de un banco, con lo que me ha enseñado bursa. Me gané ese primer mes eso, entonces he pedido mentorías para ir afinando y para encontrar de pronto lo que yo quiero. Puede que de pronto no sea noticia, aunque también me gustaría scalping, entonces estoy ahí, profe. Entonces no sé qué me recomienda. Ahí está viendo, profe. Ok, ¿esa fue una fundamental? No, este soy. Ah, ya, pero una fundamental que hayas tomado. ¿Cómo tomas la fundamental? O sea, ¿vas a un minuto o cómo la tomas? ¿Orden pendiente, orden mercado, antes, después? Yo tuve una mentoría con el profesor Coral, Ya. Enseñó AMD. A veces tengo mis compliques con AMD, o sea, cuando backtesteo, ese backtesteo bien. De hecho, incluso cuando hoy, por ejemplo, mira, porque aquí hoy hubo una noticia, aunque no se movió mucho. Esperé que se mueva un poco más. Es justo esta vela de acá. Esta vela aquí, a 8:45 de la mañana. Entonces yo miro acá. Hoy no esperé que fuera tan fuerte, pero sí pensé que iba a ser un poco más fuerte. Esta de PMI de servicio. La pensé más fuerte. O sea, tú estabas esperando la noticia de hoy. Vamos empezando con esa parte, ¿ok? Para que sepas qué operaciones o qué noticias son las que tienes que operar y en cuáles no tienes que perder tu tiempo, como la de hoy. La de hoy es perder tu tiempo prácticamente por el motivo de que vas a, buscar un aspecto fundamental y un aspecto técnico para poder tomar la operación y al final del día, adivina qué, no pase nada. Entonces, aquí venimos con la primera corrección. Al final del día, siempre escuchas que siempre tenemos que tener cautela para poder operar las noticias del mercado. Pero lo que ocurre es que muchas veces te indican eso, que hasta cierto punto pues está bien, pero hay que saber qué noticias y qué noticias no. Bien, eso va a ser un mundo de diferencia. Usualmente una persona que escuche sobre noticias determina la importancia de noticias con dos factores según lo vea en investing.com o en Forex Factory, que es otra página donde podemos ver noticias. Se denominan 1 estrella, 2 estrellas o 3 estrellas, ¿no? En el caso de Investing como la que viste hoy. En el caso de Forex Factory tenemos la carpeta amarilla, tenemos la carpeta naranja y tenemos la carpeta roja, haciendo referencia a estos 3 estrellas y la roja como las noticias más fuertes. Noticias rojas hay todos los días en realidad, hay como 4 veces a la semana, o sea, casi a diario hay. Y estas ni que hablar. Al final del día, si uno empieza a ver noticias, dice, espera, no hay noticias hoy, mañana, ¿cuál opero? No opero esa hora, ¿qué tenemos que hacer? Para no perder parte del tiempo, te voy a decir de cuáles tienes que tener cautela. Porque hay noticias 3 estrellas que puedes operar tranquilamente, porque realmente no son fuertes. Y te explico cuáles son. De hecho, vamos a armarlo por tipo de SCAR. Las noticias más importantes que sí tienes que tener cautela es la siguiente. Van a ser 3 noticias, ¿ok? Primera noticia, vamos a poner aquí la 2 y la 3. La primera noticia en la que sí tienes que ponerle tu FOA o no operarle en todo caso es la NFP, ¿bien? La segunda noticia será, no recuerdo las siglas que están en inglés, ¿ok? Pero es la confianza del consumidor. Creo que es IPC, me parece. Confianza del consumidor, ¿ok? Lo voy a poner en español. Confianza del consumidor. Tú ya lo buscas en Investing. Y no recuerdo las siglas que están en inglés.
Y por último, las tasas de interés, que no recuerdo específicamente las siglas, pero le voy a poner la T y la I de que son las tasas de interés. Estas son las 3 noticias, ¿ok? Son las 3 noticias que sí o sí tienes que tener cautela, no operarlas o ya especializarte en ellas, pero con mucha importancia. ¿Hasta ahí vamos bien, Luis? Sí, es que muy bien. Sí. Todas las noticias que no estén o no sean estas, puedes operar. Que los resultados del indicador de construcción, las nóminas agrícolas, pero lo que no sea esto puedes operarlo. Y estas sí tienes que tener cautela. Ahora vamos a ver cada cuánto se dan, cuál es la frecuencia, ¿ok, Luis? Las NFP se dan el primer viernes de cada mes, o sea, todos los meses. Inicia un nuevo mes, tomas tu investing y ves la primera semana qué día va a caer esa noticia. Que el 95% de las veces es viernes. Y hay ocasiones donde el viernes en Estados Unidos por algún mes es feriado y lo pasan o para el siguiente viernes o para el jueves antes de ese viernes. Tú te tomas el tiempo como disciplina de poder ver esa primera semana. ¿Qué es la NFP? La NFP viene a ser la noticia, un resultado de cuánto dinero se está gastando en las nóminas, o sea, en los sueldos, las planillas, en el pago mensual de cada trabajador en Estados Unidos no agrícola. Como tú sabes, Estados Unidos, a diferencia de aquí en nuestro Latinoamérica o nuestro Centroamérica, que tiene amplia parte en la industria de agricultura, cuando se refiere a todos los trabajadores no agrícolas, eso es casi todo Estados Unidos, bueno, casi toda América, Estados Unidos. También hay un resultado donde da nóminas agrícolas, también hay uno, pero ese, tranquilo, puedes operarlo sin problema. Hasta ahí vamos bien. Luego tenemos la confianza del consumidor. Hay obviamente mucha más ciencia en la explicación de esto, pero te doy en palabras masticadas que todo el mundo puede entender. Confianza del consumidor viene a ser un resultado de una forma en que le preguntan al ciudadano de a pie si siente que las cosas están subiendo o están bajando. De esta manera, este es un preámbulo para saber cómo está la economía. Es un indicador, es un sentimiento para saber la población qué considera que está pasando. Hay obviamente más estimaciones, no con esto se ve la inflación, pero es un indicador importante a nivel de la población. Esto se da dejando un mes, o sea, el año tiene 12 meses, o sea, el año son 6 noticias de esto. Por ejemplo, a la grabación o a la emisión de esta mentoría estamos julio. Este mes de julio, hace como 2 semanas, se dio el datos del consumidor donde pegó esos rallies tremendos, el barrio de los pares, ya es gracias a eso. Entonces, este mes de julio se dio confianza del consumidor. Quiere decir que el siguiente mes no habrá. ¿Ok? Porque con los datos que se da de confianza del consumidor, el siguiente mes se toma la decisión de las tasas de interés, si van a agregar o quitar dólares al mercado, que es básicamente la forma sencilla de explicar. Si agregan dólares o quitan dólares, con eso hay una alza o una baja. Esta tasa de interés también se da 6 veces al año por el momento. Y se dan en los meses que no hay confianza del consumidor. Por ejemplo, mes de julio hubo confianza del consumidor. Este mes hay tasas de interés. Este mes. El mes anterior hubo confianza del consumidor. ¿Ok? Y así viceversa. Estas son las 3 noticias, Luis, que son en las que tú tienes que preocuparte. El resto, hermano, opéralas tranquilo. Al menos que hagas scalping en 1 minuto. Y vas a colocar tu entrada justo donde va a darse una noticia 3 estrellas que no sean esta. Bueno, por ahí puedes esperarte un ratito, ya que por ahí puede tocar tu stop loss, luego va a tu favor. Lo único, pero luego si ya tu operación va a tu favor, tranquilo, no hay problema con eso. ¿Bien, Luis? Scalping a 1 minuto entonces. Es en el único caso que tendrías que tener un poquito de cautela. Si justo donde vas a colocar tu entrada es la hora donde va una noticia 3 estrellas que no sean estas, ahí puedes tener un poquito de cautela, ¿no? Porque puede aparecer una vela en contra y luego subir, ¿no? Pero en donde tienes que tener prioridad, sea la temporalidad, sea el horario, sea el par, estas 3 noticias son las fuertes, las más pesadas. Hey, si este video te está pareciendo importante, apóyalo. Dale un me gusta, suscríbete si deseas que subamos más de este tipo de contenido de otras mentorías. Colócalo en los comentarios. Jean-Pierre me pregunta, ¿qué piensas que es lo mejor? ¿Que es solo la estructura o que me vaya en AMD? ¿Qué piensa usted que es mejor para confirmar posición? Eso es interesante porque muchas de las personas que les preocupa o esperan operar una noticia no se preocupan por la entrada, no se preocupan por el gatillo.
si no se preocupan por dónde la espero, en qué nivel. Usualmente una persona que opera noticias se preocupa por esto, lo cual es totalmente entendible, ya que respecto al no hay tanta entrada, usualmente son órdenes pendientes o entrada al toque, porque la velocidad de una noticia es rápida. Hay más cosas que tenemos que profundizar. Esto es como que algo introductorio. De hecho, ¿qué mes del programa llevas, Luis? Abril. Bien. Ya va a haber una clase donde hablemos cosas más profundas y más técnicas y más avanzadas, pero vamos aprovechando este preámbulo. Entonces, dentro de esto, para operar una noticia vas a encontrar muchas teorías que muchas de ellas pueden funcionar, como por ejemplo AMD. AMD está bien, es válido. Buscar liquidez, order block, todo ello es válido. Porque al final del día, Luis, quiero que entiendas que cualquier teoría que apliques para una noticia, lo que te va a ayudar es ubicarte, o sea, saber dónde puedes esperar ese movimiento, ¿ok? Al momento de ejecutar una noticia, tú tienes que entender las fases claves de una noticia para saber cuándo valida o confirma tu nivel, tu ubicación o la teoría que estés ubicando. Ya que hay 3 formas de poder operar la noticia, que eso lo he explicado ya también en una mentoría, en un video de YouTube que se publicó. La primera es antes de la noticia, la segunda es durante la noticia y la última es post noticia. Esto va de mayor a menor. Operar antes es de mayor riesgo. O sea, vamos a ponerle aquí 3. Operar durante es de medio riesgo. Bueno, en realidad todas son muy riesgosas, pero el nivel de riesgo alto es de esta manera. Lo ideal es que cuando alguien está iniciando pueda operar después de la noticia. Que cuando tengas más experiencias durante o antes. Así que en este caso voy a darte un consejo post noticia. Ya luego en otras clases próximas del programa hablaremos cómo hago yo principalmente para trabajar esto. Consejos post noticia. La fase que te va a agradar dentro de la noticia es la noticia se da en el primer minuto. O sea, ese movimiento de manipulación, ni bien se entrega los datos, porque ojo, otra cosa importante es que en las noticias hay 2 tipos de noticia. Están las noticias que son reportes, ¿ok? Son datos, o sea, la noticia es a las 9 de la mañana, supongamos, y a las 9 en punto se entrega el número, el resultado positivo o negativo. Publicación. Y el segundo tipo de noticia es la de discurso o conferencia. Esa no tiene hora exacta. Por ejemplo, hay conferencias que dicen 10 de la mañana. Y tú dices, genial, son las 10 y es una noticia, voy a esperar que el mercado se mueva. Y no se mueve nada. Y se mueve 10 y 20, 10 y 40, 10 y 5. O sea, porque una conferencia no es un dato. Por ejemplo, es como un presidente. Los presidentes o representantes de fondos de inversión, del Banco de Reserva Federal, están asesorados. Nunca vas a escuchar a un presidente que salga a hablar lo mal que está. Siempre van a hablarlo como cualquier presidente de cualquier país. Pero estamos luchando en combatir el esfuerzo de todo el pueblo para poder mejorar esto. Ya estamos implementando este proyecto y al final todos saben que están mal, pero él dice lo que están haciendo. O están controlándolo, o están solucionando. Y muchas de esas veces ese tipo de charla o de discurso, como dice el nombre, es un discurso, ya está armado y no refleja tal cual la realidad seca y dura. ¿Bien? Y por eso es que muchas veces durante ese discurso el mercado no se mueve. O sea, no le cree, a excepción cuando viene la rueda de prensa. Ahí están los lobos, ya están los periodistas. Ahí es donde el periodista dice, pero presidente, ¿cómo es que usted tiene a su amante aquí en este puesto del gobierno? Claro, y lo agarran frío, ¿no? Entonces, ahí es donde el mercado se mueve. Pero no sabemos cuándo habrá una pregunta de ese tipo, si habrá una pregunta difícil. Eso hace que no haya un horario exacto y ese tipo de noticias no recomiendo operarlas antes de, por obvias razones. No sabes específicamente si es 5 minutos después, 10 minutos después, 15 minutos. Ahí en Investing sale una figurita de una carta cuando es dato y un micrófono cuando es discurso. Entonces es lo primero que quiero que puedas entender. Todo lo que te voy a platicar siempre va a ser de resultados, informes, no de discurso. Bien, las noticias de impacto de informes son en el primer minuto. El primer minuto de una noticia de informe, y más de las 3 que te comento, es clave. Porque ese primer minuto son la manipulación, la toma de liquidez. Lo que quieran llamarle, si es que vienes de Smart Money, ICT, o en este caso ya tú como alumno, que simplificamos más la operativa para que sea más duplicable y puedan aprender más. Entonces, el primer minuto es clave, ¿por qué? Porque ese primer minuto es un minuto donde el mercado, bueno, ya vamos a hablar después, se bloquea, o sea, no puedes colocar operaciones inclusive. Ahí es donde las personas tienen un stop loss y le ponen 5 pips de stop loss a la noticia y ¡pum! Les cobran 50 pips. Y se quejan con el broker, no, que esta cuenta de fondeo me está... No es el mercado, son las reglas del juego.
Y muchos se meten a noticias sin entender esto. Entonces, eso ya lo vamos a hablar próximamente. Pero ese primer minuto es clave. Tú tienes que esperar a que se complete ese primer minuto. ¿Bien? Vale. La noticia, cuando complete ese primer minuto, da un movimiento, sea alcista o bajista. Por ejemplo, vamos que el gráfico viene de esta manera y ¡boom! Pega este movimiento. ¿Qué tienes que hacer? La clave de la noticia va a ser el 50%. Hay muchas personas que, por ejemplo, logran tomar la entrada en el pico y venden, y su take profit lo manejan hasta aquí abajo. No está mal técnicamente. Y el precio va a su favor, llega aquí y boom. El 50% es clave, o sea, tu punto de entrada o de salida en una noticia después del minuto tiene que ser 50% es tu eje. De cierre, de salida, de parcial. Sí o sí. Sí o sí, ya que el precio muchas veces aquí vienen todas las variables, o viene aquí y acumula y luego empieza a hacer esto, o viene inmediatamente con un par de velas y ¡pum! Se va y continúa con el movimiento toda la hora, o sencillamente pocos casos donde el precio viene, genera a veces un máximo y mínimo por dos lados y regresa nuevamente al 50%, pero el 50% se vuelve tu clave, ¿bien? Y es una entrada rápida. Las operaciones de las noticias se toman en minutos, o sea, debe tardarte unos 5 o 10 minutos, no más. Pasado esos 5 o 10 minutos, la probabilidad de take profit es bajísima. Puede regresarse rápidamente. Si por alguna razón vas a esperar el movimiento completo del rally bajista o alcista, los retrocesos se dan al cierre de hora. La noticia salió a la 1, 2 en punto, puedes recién plantearte entrar en el retroceso. Si es a la 1, es a las 12, a la 1, viceversa, cierre de hora. Muchos, el precio sube, les da una vela, quieren ya entrar en venta y ¡bam! Continúa subiendo. Hay que saber cuándo. A mí me pasó muchas veces al inicio. Yo era así, cabeza dura, vendía, pum, se cae mi cuenta. Estas pequeñas pautas que te estoy dando, Luis, te ayudan dame un segundo, a entender con probabilidad cuándo aplicar lo que hablamos en el momento, toda la teoría que estás aplicando. Si según el AMD detectaste que iba a haber una manipulación, X cosa, y tienes, por ejemplo, un nivel aquí, y, por ejemplo, el precio, yo qué sé, viene, hace una extensión toda la hora y al cierre de hora llega a este nivel. ¡Bum, hermano! Genial. Cierre de hora, más probabilidad de un retroceso, confirmaciones, justo en el nivel que marcaste el MD, yo que sé, ¡boom! O de tu orden block, o la teoría que utilices. Si por otro lado, el precio que tú tenías del AMD, no sé, tenías aquí un nivel según AMD, ¿no? Y la noticia, o sea, llega ahí antes de la noticia, supongamos, por alguna razón. Y en la noticia el precio pega este movimiento fuerte, pues tú ya sabes que tu confirmación, zona de confirmación sería el 50%. Ver que se detenga ahí y aplicas cosas. Y hay muchas variables que se adaptan según pautas. Igual iré enseñando y... ¿Qué te pareció esta mentoría? Es un extracto de las decenas de las mentorías semanalmente que damos entre todos los mentores a los alumnos de Boost Advisor. Si quieres aprender desde cero y poder invertir de manera profesional, escribe en el enlace de la descripción, que dentro de poco utilizaremos una nueva formación para ustedes. Y si por otro lado eres un alumno que no logró sacarle provecho al programa, bienvenido. Tienes la oportunidad de que yo pueda ser tu coach y pedir información en el área de asistencia siendo parte de Impulso Club, un club exclusivamente para alumnos. No te olvides de apoyar este canal y te veo en la siguiente mentoría.